Bendito Dios y Padre amado, alabado y glorificado sea tu santo nombre hoy y siempre, Señor. Venimos delante del trono de tu gracia, agradecidos, Señor, por la dicha que nos has dado de esta salud, de esta vida, por nuestra familia que nos brindas, Señor, por darnos, Señor, el privilegio de ver la luz de este día. Te rogamos, mi Dios, que llevemos en nuestros corazones y en nuestras mentes bien grabados tu palabra, para no pecar en contra de ti en este día, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que estés con nuestro hermano Asael, el cual va a exponer tu palabra, Señor, que le des palabras simples y sencillas, para que nosotros podamos aprender y también así practicar lo que, Señor, será expuesto hoy en esta mañana. Te rogamos, mi Dios, que estés con nuestras familias, que estés con todos aquellos que serán expuestos a este mensaje, Señor, y que nos ayudes a ser transformados a través de tu palabra. En Cristo Jesús pedimos por tu bendición y te damos gracias. Amén. Amén. El nacimiento de un nuevo cristiano siempre está lleno de energía, lleno de ilusión, lleno de amor a la palabra, lleno de celo por la doctrina. Lamentablemente, un alto porcentaje de los nuevos cristianos, incluyéndonos a muchos de nosotros que estamos aquí presentes, esa energía, ese celo, esa enjundia que teníamos cuando iniciamos nuestro cristianismo, nuestra batalla, se ha ido acabando, se ha ido muriendo, ha ido quedando atrás. Por eso, hermanos, necesitamos levantarnos. Por eso necesitamos continuar peleando la buena batalla de la fe. En esta mañana vamos a estar viendo este tema, peleando la buena batalla de la fe. Vamos a poner nuestro tema basándolo en la primera carta de Timoteo. La primera carta a Timoteo por el apóstol Pablo, la cual, hermanos, nos enseña que el tema central es cómo conducirnos dignamente o diligentemente en la casa de Dios. Así que este libro nos va a enseñar perfectamente
cuáles son esas áreas que como soldados usted y yo debemos ir para atenderlas, cuáles son aquellas zonas donde usted y yo tenemos que ir y luchar, ir y seguir peleando por la batalla de la fe. Debemos entender algo, que en el reino de Dios hay batallas que enfrentar. No es solamente venir a sentarnos, venir a escuchar la hermosa palabra de nuestro Dios y nada más. No, debemos entender que en el reino de Dios hay soldados que alistar, hay soldados que enseñar. El cristiano debe entender, hermanos, en qué consiste su batalla, en qué consiste su carrera y atender su llamado como soldado. Usted y yo somos soldados del Señor, como bien lo dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 al 3. Somos soldados del Señor. La pregunta es, ¿cómo nos mantenemos? ¿Cómo nos mantenemos peleando la buena batalla de la fe? ¿Cómo es que Pablo le enseñaba a Timoteo cómo conducirse en la casa de Dios? ¿Cómo es que le enseñaba a Timoteo cómo seguir peleando por aquella buena batalla, aquella carrera que él había iniciado? Bueno, vemos a través de todo el libro, empezando en el capítulo 1. En el capítulo 1 vamos a ver que le enseña a Timoteo y que nos enseña a usted y a mí. Para que sigamos peleando la buena batalla debemos estar defendiendo la doctrina correcta. Dice 1 de Timoteo en el capítulo 1, en el versículo 3, que usted y yo debemos estar cuidando la enseñanza del Señor. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Eso tenía que seguir enfrentando Timoteo. Eso tenemos que seguir enfrentando usted y yo día con día. No solamente aquí en Texas, no solamente acá en México, no solamente en este lado del mundo, sino en todas partes del mundo. En el lugar donde nosotros estemos, debemos estar peleando la buena batalla de la fe, cuidando que se enseñe la doctrina correcta, defendiendo, hermanos, la doctrina correcta. También lo menciona en el capítulo 4, versículo 1 al versículo 5. Pablo, preocupado por Timoteo en lo que se iba a enfrentar, preocupado por nosotros en lo que nos estamos enfrentando, le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos vendrán algunos que apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, con la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, falsas doctrinas, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Solamente algunas de las cosas en las cuales se enfrentaba Timoteo. Solamente algunas de las cosas que usted y yo hoy en día nos enfrentamos en nuestra vida como cristianos. Como soldados debemos estar defendiendo la doctrina correcta. De esta manera nos mantenemos peleando la buena batalla de la fe. Debemos estar cuidando a nuestros hermanos predicadores que estamos en este lugar. Debemos estar cuidando a nuestros hermanos lo que escuchan. Uno de nuestros trabajos como predicadores, para ver el resultado de qué tan bueno ha sido nuestro trabajo, es a la hora de la verdad, cuando ellos pueden discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cuando usted los ha preparado, les ha enseñado lo correcto, al momento de que venga alguien que les enseñe algo diferente, ellos van a poder discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque les estamos cuidando aquello que están escuchando, aquello que ha entrado en sus mentes. Dice el versículo 4, 1 Timoteo 1:4, dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. A ti, soldado de Dios, a ti, soldado de Cristo, mantente peleando la buena batalla de la fe. ¿Cómo? Cuidando a tus hermanos, lo que escuchan, enseñándoles a discernir entre lo que es correcto y lo que es
incorrectos. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3. 2 Timoteo capítulo 2, versículos 17 al 18. Ejemplos, palabras de Pablo de aquellos que han apostatado, de aquellos que han escuchado falsas doctrinas y se han ido tras el error. Que esto no pase en nuestras congregaciones. Puede pasar, va a pasar, o tal vez en ese momento está pasando en el lugar donde nos estamos reuniendo, pero hermanos, que no dependa de nosotros, que nosotros demos todo en esa lucha, que nosotros demos todo en esa batalla, enseñándoles a aquellos que están escuchando, enseñándoles a discernir entre lo bueno y lo malo, para que usted y yo sigamos peleando la buena batalla de la fe. No solamente debemos estar defendiendo la doctrina correcta, sino que también, como el ejemplo que se le da a Timoteo, usted y yo debemos estar defendiendo el gobierno correcto. Un problema, hermanos y amigos, muy grande en todo el mundo. Sin entrar en detalles, el ejemplo del Papa. Pero dice en 1 Timoteo capítulo 3, hermanos, en el versículo 1 al versículo 7, aquellas cosas que necesitamos cuidar para defender el gobierno correcto, defender el gobierno que Dios puso en su iglesia, que Dios puso en su reino. Dice el capítulo 3, versículo 1, que para aquellos que desean el obispado tienen que anhelarlo, no ponerlo solamente porque creemos que tiene buenas cualidades. También debemos estar cuidando aquellos requisitos para el gobierno de los ancianos, que sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su dirección con toda honestidad. Versículo 6, no un neófito, no uno nuevo, que tenga experiencia, que sea ya maduro en lo espiritual. Dice el versículo 7, de buen testimonio con los de afuera. Hermano, es que son muchos requisitos. Es que usted es un exagerado. Yo no soy un exagerado. Así lo dice la Biblia. Y debemos estar cuidando para que usted y yo nos mantengamos peleando la buena batalla de la fe. Debemos cuidar cada una de estas cosas, enseñar a los hermanos que es necesario y que es un mandamiento del Señor. De lo contrario, estamos fallando como soldados. A los soldados se les dan órdenes y solamente se les tiene que cumplir, sin preguntar a quién, sin preguntar en dónde, sin preguntar por qué, solamente cumplir. Usted y yo como soldados debemos cumplir. Las órdenes han sido dadas y debemos estar defendiendo el gobierno correcto. Para los ancianos los requisitos, para los diáconos los requisitos, versículo 8 al versículo 12, que son básicamente similares. Debemos estar, hermanos, cuidando aquello que estamos enseñando, aquello que estamos permitiendo, entre comillas. Digo permitiendo entre comillas porque no depende de nosotros lo que las demás personas lo hagan, pero sí depende de nosotros lo que nosotros les enseñamos a cada uno de ellos. Cuando usted y yo defendemos el gobierno correcto, dice el versículo 14 al versículo 15, que nos estamos conduciendo bien en el culto del Señor, que nos estamos conduciendo bien en la casa de Dios. Para que usted y yo nos mantengamos peleando la buena batalla de la fe, dice el capítulo 1 que debemos estar defendiendo la doctrina correcta. Dice el capítulo 3 que debemos estar defendiendo el gobierno correcto. Pero también dice el capítulo 5 que debemos estar defendiendo las obras correctas. ¿Eso es todo? ¿Esa es la lucha del cristiano? Sí, esa es la lucha del cristiano, que lamentablemente muchos de nosotros no estamos listos para enfrentarnos. Debemos estar defendiendo las obras correctas, dice el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 2, el cuidado a los ancianos y a nuestros jóvenes, exhortando al anciano como a nuestro padre, con respeto. ¿Cómo te acercas a tus ancianos? ¿Cómo te acercas a aquellas personas mayores de edad? Aquellas personas con experiencia, ¿te acercas con soberbia?
te acercas a como que lo sabes todo. Debemos acercarnos a ellos, hablarles, exhortarles, animarles como a padres, con respeto. Acercarnos a nuestros jóvenes, a nuestras hermanas jóvenes, como hermanos y hermanas. Animarles en el Señor. Pero ¿qué hacemos hoy en día? Vamos y traemos personas del otro lado del mundo para que vengan y les prediquen cosas nuevas, para que vengan y les digan cosas que nunca antes han escuchado, para que vengan y los entretengan. Eso no es lo que Dios te mandó a hacer con los jóvenes, sino que Dios te mandó a hacer con los jóvenes el ir a hablarles, animarles, enseñarles como a tus hermanos. Yo sé que a tus hermanos los amas, que a tus hermanos los quieres y quieres lo mejor para ellos. Bueno, a tus hermanos jóvenes necesitas desear lo mejor para ellos. Necesitas ir y enseñarles, animarles como a hermanos, con el fin de que se sigan conduciendo bien en el camino de verdad. Luego dice el versículo 3 al versículo 16, debemos estar defendiendo las buenas obras, cuidando a los ancianos y a los jóvenes, pero también debemos estar cuidando a nuestras viudas, a nuestras hermanas. Dice el versículo 5, que son dedicadas a Dios. A ellas inclúyenlas en la lista de las viudas para que sean ayudadas. También aquellas, dice el versículo 9, que son incapaces de mantenerse. Aquellas que son mayores de 50, de 60 años. ¿Por qué? Porque las más jóvenes pueden hacer su trabajo. Las más jóvenes pueden mantenerse. Usted y yo debemos estar cuidando que en aquella lista, y si no hay una lista, hay que hacerla, de cuidar a las viudas, porque este es un mandamiento del Señor, un mandamiento de parte de un apóstol, de un enviado de Cristo. Hacer una lista para estar defendiendo las obras correctas, y una de ellas es tener una lista a nuestras viudas, con aquellas características que el Señor nos ha permitido poner ahí en la lista. Dice el versículo 10 también, del capítulo 5, las que son hacedoras de lo bueno. Hay que ayudarlas porque han tenido ya su vida, lamentablemente han perdido a su marido, y ahora nos toca a nosotros como hermanos. Somos una familia y debemos estar ayudando a nuestras hermanas mayores, a nuestras hermanas que son viudas. Vamos a defender las obras correctas para seguir peleando la buena batalla de la fe y defender las obras correctas. Dice el versículo 17 que debemos cuidar también a nuestros obispos. ¿Quiénes son nuestros obispos? Aquellos que están al frente, aquellos que ven por nosotros, aquellos que se preocupan por nuestro bienestar, tanto físico como espiritual. A ellos dice el versículo 17 y el versículo 18 que los debemos estar cuidando en su sustento. Dice el versículo 19 y el versículo 20 que les debemos estar cuidando en cuanto a su reputación. Si hay necesidad de exhortarle, si hay necesidad de acercarnos a él, ve con otro testigo, ve con otros dos, porque es importante la reputación de un obispo, es importante el buen testimonio de aquel que está viendo por las ovejas de Cristo. Hay que cuidarlos a ellos de esa manera, pero el Señor también nos anima, que si es necesario hay que exhortar. De esta manera usted y yo estamos peleando la buena batalla de la fe, conduciéndonos de una manera correcta en la casa de Dios, defendiendo la doctrina correcta, defendiendo el gobierno correcto y defendiendo las obras correctas. Pablo escribió estas palabras, amigos y hermanos, a un cristiano que peleaba una buena batalla. Pablo escribe esta carta para ti y para mí, para que sigamos peleando una buena batalla. Esta carta son las instrucciones para continuar luchando, para continuar suministrando aquellas áreas, aquellas zonas donde los soldados deben ir y cubrir. Los soldados somos tú y yo. Ahora sabemos cuáles son estas áreas por cubrir. Solo me queda decirte que sigas peleando la buena batalla de la fe.